Pero más que esto, también vamos a descubrir que en Génesis 14, del 1 al 16, se encuentra el registro de la primer guerra históricamente descrita. Vuelvo a repetir lo que acabo de decir. En Génesis 14 no solamente encontramos el primer registro bíblico de las primeras guerras que Dios describe, sino que también dentro de la historia secular es el primer registro de cualquier guerra que haya existido. Así que si cualquiera de ustedes que nos escucha también a través de la televisión es historiador o sociólogo o antropólogo, pueden ustedes buscar en los libros que quieran de historia para remontarse a cuál es la primer guerra que se escribe o de que se tenga memoria. Y no hay más que la que encontramos en Génesis 14 y las demás han sido posteriores. Así que no solamente en esta noche tenemos un contexto histórico, sino también tenemos un contexto político, geográfico y sociológico. Dice Génesis 14, aconteció en los días de Amrafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedor, Laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado, o sea, lo que se llama actualmente el Mar Muerto. 12 años habían servido a Kedor Laomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedor Laomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en Am, a los semitas en Sabé Kiriatim, a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parón que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hases Ontomar. Salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedor Laomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y a los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Este es el primer registro, repito, de una guerra dentro de toda la literatura antigua. Hay otras referencias, y existen también algunos otros retratos de personas peleando en batallas antes que Abraham, pero esta es la primera descripción escrita, el primer conflicto escrito
de nación contra nación. Sin embargo, aun cuando vamos a estudiar detenida y minuciosamente y con una grande revelación espiritual que Dios nos va a dar para ver qué se encuentra de toda esta descripción de esta milicia, vamos a ver también el valor de la fe de Abraham. Las características que el Espíritu Santo nos muestra del valor de Abraham en este pasaje son las mismas que un cristiano tiene que manifestar cuando su hermano o cuando tu hermano o tu hermana en Cristo se encuentren en peligro. Vamos a ver en primer lugar que la Biblia nos muestra que ahí estaba Abraham y el Espíritu Santo nos muestra que en esa época, a ver si puedo explicarme, lo que ahora se conoce como la Palestina es un nombre que no es propio, ya que toda esa tierra, desde el Líbano hasta Egipto, con la frontera con Jordania, lo que se llama ahora toda Israel, lo que es ahora toda la tierra de Israel, no existía aquí todavía cuando estamos en Génesis 14. Aquí recordamos que Dios le habló a un hombre que estaba en Babilonia, que es Irak, en la tierra de Sinar, y lo llama para que toda esta tierra de Israel, donde ahorita viven los judíos, ellos ahí en esta franja de terreno geográficamente, pudieran levantarse como una nación, Dios formar una nación, y que los ojos del mundo, a través de todos los 6,000 años de historia que llevamos, estén concentrados, fijos en los milagros que Dios hace en ese minúsculo pedazo de terreno que se llama ahora Israel. Fueron los romanos de aproximadamente hace 20 siglos los que le pusieron el nombre de Palestina. Así que cuando los cristianos hablamos de Palestina, debemos de quitarnos ese término, porque no es un término bíblico. Ese término el mundo se lo puso a la tierra de Israel. Así que la tierra de Israel es Israel y no la Palestina, aun cuando la misma canción que cantamos diga la Palestina, pero no es la tierra de Dios. En todo esto que es la tierra de Israel, nos damos cuenta que había 3 reyes del otro lado, que son el rey Amrafel, rey de Sinar, lo cual es ahora Irak. Arioc, versículo 2, rey de Elazar es ahora Asiria. Tomen nota los estudiantes. Tidal, rey de Goim. La palabra Goim en el hebreo significa simplemente muchas ciudades. Otras veces se traduce también como naciones. Y Kedorlaomer, rey de Elam. Elam es Persia, que en 1936 se le cambió el nombre a Irán. Kedorlaomer, rey de Elam, es la Irán moderno. Vemos pues que estos reyes del otro lado de la tierra, que ocuparon después el imperio babilónico y el imperio persa, los babilonios y los persas ocuparon lo que es ahora Irak, Asiria y parte de Irán. Son los que se encontraban dominando todo lo que es la tierra de Israel, y en toda la tierra de Israel se encontraban 5 reyes. 4, repito, Irak, Siria, Irán y otras naciones, y había 5 reyes principales en toda esta tierra que se le llamó la Palestina y que es la tierra de Israel. Dice la Biblia aquí en el versículo 1 y 2, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinaf, rey de Adma, Semeber, rey de Seboim, y el rey de Bela, la cual es Zoar. 5 reyes vivían aquí en esta tierra de Israel. Observamos que cada ciudad tenía un rey. Antiguamente el mundo no estaba dividido como está actualmente dividido. Actualmente los reyes tenían ciudades-estado. Así se les llamaba, eran ciudades-estado.
Y el rey Kedorlaomer, aparentemente, el versículo 4 nos dice que habían servido durante 12 años a este rey. O sea que de todos los reyes de esa época era el más fuerte, el rey de lo que es ahora Irán. Y todas las naciones de lo que es ahora Israel, estos 5 reyes durante 12 años le habían pagado impuestos, le estaban dando, lo reconocían como el jefe, y había oprimido a todas estas naciones aproximadamente durante 13 años, por lo cual estaban tratando los reyes de Irán, de Siria y de Irak de evitar un levantamiento de los reyes de la tierra de Israel, porque se rebelaron y ya no quisieron continuar pagando. Dice el versículo 3 que esta guerra se llevó a cabo en un lugar geográfico que ahora es conocido como el Mar Muerto, que se le llama el Valle de Sidín o el Mar Salado. Aquí fue donde estos reyes, lo vamos a ver, se enfrentaron el uno contra el otro. Esta guerra fue la primera guerra, insisto, de proporciones mayores, porque se involucran naciones como Babilonia, Siria, Irán, contra todos los reyes de la Palestina. Esto es interesantísimo. ¿Por qué antes de que Dios formara a Israel, toda esta franja de terreno que después Dios le va a decir a Abraham, desde el Líbano hasta casi el desierto del Sinaí, la Transjordania y pasando el río Éufrates, es de ustedes? A ustedes se los he dado. Vemos desde el principio de la historia, amados santos, que los poderes del mal ya tenían sus ojos en esta franja de terreno geográfica que Dios le asignó a Abraham para formar la nación de Israel. Ahora, esto es muy importante, porque dice el versículo 4 que la causa de esta guerra, 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Los estados palestinos se rebelaron contra este gobierno extranjero, y Kedorlaomer, que era el rey de Irán, había conquistado 12 años antes toda esta tierra de Israel y les había exigido impuestos y los tenía de una forma esclavizados. Ahora, al cumplirse el año 13, ya estaban hartos y se negaron a pagar impuestos. Entonces esto hizo que Kedorlaomer protegiera sus impuestos y las rutas que corrían de la Palestina hasta Egipto y hasta el África. Él no podía permitir esta insurrección, tenía que aplastarla, porque él tenía que continuar gobernando y dominando toda esa área del Medio Oriente. Vean ustedes la estrategia tan brillante de los reyes enemigos de la Palestina o de la tierra de Israel en los versículos del 5 al 7. En el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en Am, a los semitas en Sabi Kiriatim, a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y desbastaron todo el país de los malecitas, y también al amorreo, que habitaba en Jasés Sontamar. Vemos nosotros aquí que en el año siguiente, el año 14, el ejército elamita, o sea, el ejército de Irán, con Siria, con Irak, avanzan y marchan contra la Palestina o contra los 5 reyes que se habían rebelado. Y cuando ellos avanzan, yo lo pude estudiar en un mapa esta semana en mi casa, ves tú el mapa del Medio Oriente, y ellos comienzan a entrar y rodean toda la frontera de la Palestina y comienzan a atacar a las tribus, a las pequeñas tribus, a las que estaban en las fronteras, que aquí la Biblia los menciona como los amalecitas, los amorreos, los oreos, y tratan de que nadie escape de esta invasión. Esto es una estrategia militar brillante. Ellos tenían no sé qué tipo de mapas, ¿verdad?, o cómo avanzaron, pero tenían un conocimiento perfecto de la forma como deberían de avanzar. El blanco final era Sodoma y Gomorra. Recuerdan ustedes en el versículo 2 que Bera, rey de Sodoma,
y Birsa, rey de Gomorra, son los que iniciaron esta insurrección o este levantamiento. Ahora dice también que es importante que cuando comenzaron a avanzar, los refaitas fueron derrotados en Astarot Carnaim, versículo 5. Los susitas fueron conquistados en Am. Los semitas fueron sometidos en Sabe Kiriatim. Los oreos en el monte Seir, versículo 6. Los amalecitas en el Mispat, versículo 7. Y los amorreos derrotados en Hasezón Tamar. Noten ustedes, refaitas, susitas, emitas, oreos, amalecitas y amorreos. Cuando Dios envió a Josué a conquistar Canaán, estas eran precisamente las tribus que deberían los hijos de Dios, el ejército de Dios, el pueblo de Dios, de derrotar. Y aquí encontramos en Génesis 14 que son reyes extranjeros y paganos los que entran a limpiar la tierra de estas tribus que iban a ser después enemigos de Israel y iban a convertirse en atacantes de Israel. Sin embargo, la Biblia nos muestra que cuando comenzaron a avanzar los reyes, versículo 8 y 9, salieron entonces el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Lazar, 4 reyes contra 5. 5 reyes palestinos o 5 reyes de la tierra de Israel contra los 4 reyes que han avanzado, han acabado con todas las tribus que estaban ahí alrededor y se trenzan en el área de Sodoma y de Gomorra. Precisamente el punto geográfico de la batalla es alrededor de las 2 ciudades más inmorales que existían en esos tiempos. Dice en el versículo 10 y 11 la derrota tan humillante que sufren los reyes de Sodoma y de Gomorra. Y el valle de Sidim, versículo 10, estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Se menciona específicamente lo que le sucedió a los 2 reyes de Sodoma y de Gomorra. Al huir de una forma humillante, cayeron en los pozos de asfalto y los demás fueron dispersados. Aquí vamos a detenernos y tratar de hacer un análisis muy breve. ¿Por qué creen ustedes que fueron derrotados los reyes de Sodoma y de Gomorra? ¿Por qué creen ustedes que esta invasión prosperó? Es la tierra donde estaba un siervo de Dios, Abraham. Y esta tierra que le dice Dios a Abraham, te la voy a dar, de repente se ve invadida. No es coincidencia. De repente viene la invasión contra esta tierra donde Dios pone su mano. Cada vez que Dios dice, voy a bendecir esta tierra, voy a bendecir México, viene otra mano que dice, voy a tratar de impedir esta bendición. Cuando Dios dice, voy a bendecir a esta familia Ramírez, esta familia García, hay otra fuerza que dice, voy a tratar de impedir que esta bendición de Dios puedan la familia García o Ramírez o Pérez recibirla. Y la única forma en que la familia fulana de tal pueda recibir la bendición de Dios es si esa familia sabe y conoce cómo defenderse del enemigo. ¿Sabían ustedes que nuestro enemigo no tiene ninguna autoridad contra nosotros más que en la que nosotros le podamos dar? ¿Me escuchaste? La única autoridad que tiene Satanás contra mi vida, contra mi matrimonio, contra mi casa, contra nuestra iglesia, es la que nosotros le podamos dar. Así que si él llega y roba tu casa, si él llega y roba tu matrimonio, si él llega y roba tu gozo, si él llega y roba tu salud, es porque tú le abriste alguna puerta.
Tú le permitiste la entrada, porque Dios dice que Él es nuestro escudo y nuestro galardón, y que su ángel acampa junto a mi casa y me defiende, y te defiende a los que le temen. ¿Por qué Sodoma y Gomorra fueron derrotados? Por su inmoralidad. No es coincidencia que el primer registro del Espíritu Santo de una guerra mayor, como ese confrontamiento de cuatro naciones contra 5 más grandes de la Palestina, que se juntaron y creyeron que por ser 5 y por ser la mayoría podrían vencer y rebelarse contra esta opresión del enemigo, no es coincidencia que fueron derrotados, porque si ellos hubieran podido vivir de otra manera, Dios, dice la Biblia, que le da la victoria. Dios va delante de aquellos siervos, naciones, familias, iglesias que le dejan a Él pelear la batalla. Y la única forma en que Dios puede pelear mis batallas es siendo yo santo. La única forma que Dios te ayude como mujer es rindiéndote a tu esposo. La única forma en que Dios te bendiga como hombre es amando sacrificialmente a tu esposo. La única forma como Dios bendiga tu casa y prospere tu negocio es si tu negocio está dedicado a Dios y es limpio en sus finanzas delante de Dios. No puede haber bendición si en nuestras vidas hay pecado. Dice el Salmo 66, 18, si en mi iniquidad hubiera mirado al pecado, el Señor no me habría escuchado. Dice en Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa alcanza misericordia. Dios no puede bendecir la inmoralidad. Y cuando nosotros vemos a nuestra patria, México, y el propósito de Dios es que viene una nube grandísima, enorme de bendición, Dios va a venir a bendecirnos a nosotros, a la iglesia, y nos va a visitar. Poderosa, milagrosamente, con señales, prodigios y señales increíbles a través del Espíritu Santo, y no solamente cosas físicas, sobrenaturales ni fenómenos, sino con una presencia, con una seguridad. Él va a sentir hoy más que nunca, nos va a hacer sentir su presencia, que somos de Él, que mientras el mundo tenga tinieblas, en nuestras casas va a haber luz, que mientras el mundo tenga problemas de trabajo, su pueblo tendrá trabajo, que va a ser diferencia entre nosotros y el mundo. Es el tiempo en que Dios va a comenzar a manifestarse tremendamente. Pero los cristianos, las familias, las iglesias, que no estén conscientes de esto, que sigan en sus rollos, que sigan en su inmoralidad, que sigan viendo sus videos pornográficos, que sigan viendo las piernas de la secretaria, que sigan transando, que sigan robándole a Dios sus diezmos, que sigan teniendo 2 libros de contabilidad en sus trabajos. Todas estas personas, todas estas compañías, todos estos colegios, todas estas instituciones y personas como individuos van a perderse la bendición de Dios. Porque es tiempo de purificación y de limpieza, porque Él ya viene. Él ya viene. Y dale gracias a Dios que no estás muerto. Porque si estuvieras muerto ya no podrías tener la oportunidad de hacer una decisión para Dios de ser santo. Y si le dice, voy a vivir santo de aquí en adelante. Fuera de mí la inmoralidad. La inmoralidad desde el principio de la Biblia nos lo muestra Dios. Nos impide vencer al enemigo. Es el cáncer más grave y más profundo que la Biblia revela, la inmoralidad. Egipto, Asiria, Babilonia, medos persas, griegos y romanos, 6 de los más grandes imperios de la historia sucumbieron. Señores historiadores, sociólogos y antropólogos, no por problemas políticos, no por problemas de partido, no porque permitían a los guerrilleros subir a la Cámara de Legisladores a hablar, no porque el problema con sus relaciones con los países de junto, sucumbieron todos por el mismo factor común denominador, la inmoralidad. Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos a darnos cuenta, como lo hemos insistido, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo debe ser santo.
Mi cuerpo no puede ser contaminado, contagiado. Hay enfermedades infecciosas espirituales que me contagian. Y el cáncer, la lepra más grande es la inmoralidad. Vean ustedes las tres cosas que se mencionan de Lot en el versículo 12. Tomaron a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Tres cosas se mencionan cuando estos reyes capturan a Lot, que tampoco es coincidencia, porque es el tipo del cristiano carnal. Ya lo hemos visto desde el capítulo 13 de Génesis. En primer lugar se menciona que Lot vivía en Sodoma, o sea, acabó viviendo en una ciudad perversa y degenerada moralmente. Y aun cuando todavía no acabamos con Lot, hasta el capítulo 19, aquí nos damos cuenta de qué forma tan misericordiosa, a través de estos reyes, llegan, vencen a los reyes de Sodoma y Gomorra, aunque quedaron vivos, lo vamos a ver más adelante. El rey de Sodoma quedó vivo, quién sabe dónde se escondió, pero quedó vivo. Y se llevan a Lot. Vamos a ver cómo viene Abraham, su tío, y lo rescata. Y todavía Dios le da la oportunidad de volver a reintegrarse a la familia de la fe, que era Abraham y su familia. Y vemos que Lot, después de que pasa todo esto, no recapacitó. Después de que te pase el accidente, después de que te pase eso con tus hijos, después de que atraviesas lo que has atravesado, si no escarmientas y no te vuelves a Dios con todo tu corazón, dice el Señor, ¿qué puedo hacer más por ti? Dice la Biblia en Proverbios, el que endurecido, el que es, después del escarmiento endurece la cerviz, ya no habrá medicina para él. Dice Romanos 2, 4 y 5, que no sabes que la benignidad y la paciencia de Dios te guían al arrepentimiento, pero por la dureza de tu corazón atesoras ira para el día de la ira y para el día del justo juicio y de la revelación de Dios. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha hablado ya muy fuerte, ya los ha sacudido, ya les ha mostrado que sin Él no la vas a hacer? Y se han endurecido más. Vamos a ver cuando lleguemos a Génesis 19 cómo acabó Lot. En segundo lugar se menciona que Lot perdió aquí todas sus posesiones, su hogar, propiedades, ganado e inversiones. Y a pesar de que en este momento pierde el todo, comparémoslo con Job. Aquí él pierde por su pecado, por su carnalidad, por haberse alejado de Dios, todo lo que él comenzó a tener, porque era millonario, acordémonos, pierde de la noche a la mañana todo. Y Job de la noche a la mañana pierde todo. Y la diferencia entre Lot y entre Job es que Lot no vio a Dios, Job vio a Dios y dijo, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea su nombre bendito. La diferencia está en que las pérdidas de Lot eran para disciplinarlo y las pérdidas de Job eran para desarrollar su carácter y darle el doble de lo que Dios le permitió que le quitara. Porque Dios nunca a nadie que le quita algo le da algo menos, le da algo mejor. Recuerda esto durante toda tu vida. Dios le da lo mejor a aquellos que le dejan escoger a Él. Y si tú pierdes algo por causa de tu testimonio, por causa de ser cristiano, por causa de que amas a Dios, si tú llegas a perder tu familia, tu esposa, tu hijo, tu novia, un negocio, no importa lo que pierdas, si es por causa del Evangelio, Dios te lo va a multiplicar. No te imaginas cuánto. En tercer lugar se menciona a Lot, que fue hecho prisionero de guerra. Ahora, Lot, cuando vio a Sodoma, mis bienes, la fama, el mundo, el rollo, la popularidad, ahora es un esclavo próximo a ser deportado, llevado lejísimos a Babilonia o Irak, a donde se lo fueron a llevar para servirles a sus captores. Y miremos en el versículo 13 la misericordia de Dios. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Aquí nos damos cuenta que algunas personas se escaparon de esta invasión, de estos ejércitos, y alguien que conocía a Lot en Sodoma y sabía que Abraham era su tío, fue corriendo
a notificarle a su tío lo que había pasado. Y la pregunta aquí es, ¿qué haría Abraham? ¿Cómo reaccionaría Abraham, este gran hombre de Dios? Podría decir, pues Lot se lo merece eso y más, que lo refundan ahora. ¿Por qué? Porque ahora que se quede cautivo, que se quede entancado ahora. Veamos que es precisamente en tiempos de crisis que es cuando se manifiesta el valor de nuestra fe. Dicen Gálatas en el Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo 2, sobrellevar las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Saben lo que significa esto? La Biblia nos pinta cargando mi hermano cristiano una mochila y yo una mochila, y así vamos en la vida. Cada quien trae su cruz, cada quien trae su carga. Pongan atención, cuando la Biblia dice que sobrellevemos, significa que a veces mi hermano se va a sentir débil, vulnerable, algo lo hizo caer y ahí está cojeando, y en ese momento mi obligación es levantarlo y echarle la mano a mi hombro y tratar de ayudarlo unos 40 metros, 50 metros, medio kilómetro, o sea, 3, 4 días, algunos meses de estarlo cargando. Eso significa sobrellevar las cargas los unos de los otros, o sea, no dejar tirado a mi hermano. Y desgraciadamente, el ejército de los cristianos en el siglo XX, me dijo una vez un predicador en Estados Unidos, es el único ejército que deja a sus heridos tirados. No, ese hermano ya pecó, que se quede ahí tirado, que se refunda, que se lo coman los piojos. Ese hermano cayó en adulterio, ya no hay que ayudarle, ya está marcado, ya no sirve para nada. Y es más, todavía del árbol caído van y hacen más leña. Y al hermano caído y a la hermana caída la siguen pateando en el suelo. ¿Tú crees que eso es tener fe? ¿Tú crees que eso es realmente llamarse cristiano? Cuando la Biblia nos manda lo contrario, dice el versículo 9 y 10 de Gálatas 6, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, no te canses de ayudar. Fíjense lo que dice, sobrelleven las cargas, pero no dice llévenlas. Sobrellevar es ayudarlo. O sea, si un hermano tuyo o un hermano mío en Cristo, hermanos en Cristo, caen, ¿verdad? Ven para acá, hermano, te doy la mano. Pero si ese hermano quiere que lo cargue toda su vida, ya es cargarlo, y eso no me manda la Biblia. ¿Sabes qué? Que te doy un aventoncito, te doy un repujoncito, y te voy a visitar, y voy a orar por ti, y voy a tener misericordia. Pero si tú insistes en tu comportamiento y en tu conducta, y tú insistes en vivir en pecado, llega un momento en que, mira, me lavo las manos y no es falta de misericordia ni de amor. Dios me manda que sobrelleve y te sobrellevé, pero no que te cargue. Porque si te cargo, me hundo contigo. Ni avanzas tú, ni avanzo yo. Entonces Dios no nos manda a cargar a todos, ¿verdad? Sobrellevar, que es por un tiempo. Es muy importante estos términos, para que entendamos nuestra responsabilidad. Dice el versículo 10, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Vemos pues que esto es realmente lo que hace Abraham con su sobrino Lot. Ahora regresamos otra vez a Génesis 14. Y noten ustedes que por primera vez en la Biblia se usa el término hebreo. Vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo. Aquí por primera vez en la Biblia se usa la palabra hebreo. Y vamos a ver la diferencia de hebreo, de judío y de israelita. Son tres términos diferentes. La palabra hebreo viene del hebreo ivrí, que significa más allá o el que cruza al otro lado. Es lo que significa hebreo, el que cruza al otro lado. Y tal vez la raíz de esta palabra venga de Génesis 10:25, de un ancestro de Abraham llamado Heber. Muchos rabinos creen que esta es la raíz de la palabra hebreo. Cuando se le llama a Abraham el hebreo, significa el otro hombre o el hombre del otro lado del río Éufrates.
Porque cuando Abraham cruzó el río Éufrates, hasta que cruzó el río Éufrates, se le comenzó a llamar hebreo. Y esto es un símbolo espiritual que cuando nosotros pasamos de muerte a vida, cuando nosotros atravesamos la línea de separación entre el mal y entre el bien, cuando nacemos de nuevo, cuando cruzamos, nos convertimos en los que pasamos del otro lado o nos convertimos en los verdaderos hebreos delante de Dios. El pueblo de Dios es el que cruzó el río, y no es coincidencia que el río Éufrates y el río Jordán tengan una relación en el original con la muerte. Si ustedes leen la raíz de la palabra Jordán, significa muerte. Ahora, conforme pasó el tiempo, esta palabra comenzó a ser usada en la Biblia para distinguir a Abraham y a sus descendientes de otras nacionalidades, y se les quedó el nombre de hebreos. Veámoslo rápidamente en 3 pasajes. Génesis 43, 32. Génesis 43, 32. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. El mundo no puede juntarse con el pueblo de Dios, porque para ellos es un insulto sentarse a comer con un cristiano. Veamos otro en Éxodo, después de Génesis sigue Éxodo capítulo 1, versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Éxodo 2, 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Y finalmente Éxodo 21, 2. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Ahora, el nombre israelita fue el nombre usado principalmente entre los judíos cuando se fundó la nación de Israel, que en el hebreo es Yisrael. Y la palabra judío proviene de Judá, y la palabra Judá significa alabanza. Esto es tremendo, y fue la palabra más comúnmente después del Nuevo Testamento hacia nuestros días para designar al pueblo hebreo. Nada más que ya judío tiene otra connotación. Veámoslo rápidamente para acabar Génesis. Dice Juan 4, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y Dios busca adoradores. Dios busca verdaderamente adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esta frase que usó Jesús a la mujer samaritana en Juan 4 tiene una connotación y una interrelación con la palabra de la transliteración del hebreo al griego judío, porque recordamos que judío viene de Judá, que significa alabanza. Entonces, en el Nuevo Testamento Jesucristo nos dice que el cristiano es la persona que adora a Dios. La mejor definición de que es un cristiano es un verdadero adorador. Yo les he dicho que aquí el domingo ustedes tienen que pasar ya a otro nivel más alto, hermanos. Ustedes ya tienen que llegar a la iglesia el domingo, y cuando viene la adoración, de veras, adorar a Dios, adóralo. Ya pasaron esos tiempos que llegas a la iglesia y santo, 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 Señor, y volteas para todos lados, y levante las manos, levanto las manos, y vamos a bailar, pues vamos a bailar, y vamos a darle vueltecitas aquí, pero todo automático, no te sale tu corazón, no sientes hacer contacto con Dios, no lo sientes, tu mirada está en la muchacha de allá, en la lavadora, en tu negocio, y si no te quitas todo este mundo que quiere pegársenos cuando estamos en adoración a Dios, nunca tocarás a Dios. Porque Dios es tocado por la alabanza, Dios es tocado por la adoración. Y dice Romanos 2, 28 en adelante, judío es el que es circuncidado en su corazón. ¿Por qué se nos llama a nosotros judíos verdaderos? No israelitas,
étnicamente, sino judíos, porque somos adoradores. Porque la palabra Judá significa el que alaba, los que adoran a Dios. Acabamos con Génesis capítulo 14 y vemos nosotros que entonces Abraham planea una estrategia para rescatar a su sobrino Lot. Dice el versículo 14-15, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y los bienes de Lot, y a las demás mujeres, y a la demás gente. Aquí encontramos nosotros algo extraordinario en 2 versículos revelado por el Espíritu Santo. Lo que 5 reyes en esta tierra que Dios comenzaba a darle a Abraham no pudieron hacer contra los 4 reyes gobernantes, esos 4 reyes que llegaron y conquistaron y mataron y saquearon y se llevaron cautivos a la mayoría de los sobrevivientes, lo hizo un siervo de Dios con 318 personas. Dios escoge personas entrenadas y leales a Él. Observémoslo en primer lugar. Armó a sus criados, los nacidos en su casa. En segundo lugar, planeó una estrategia. Dividió a los hombres y les ordenó atacar de diferentes puntos y en la noche, para que pensaran que era un grande ejército. Los atacó de noche para tomarlos por sorpresa. Y en tercer lugar, él mismo participó en el rescate. Cuando nosotros observamos esto a la luz del Espíritu de Dios, nos damos cuenta que Dios le da a aquellos que creen en Él. Como el rey David, lo veíamos en el estudio hace unos momentos, se enfrenta con Goliat y el ejército de Israel. Todos, Goliat, qué grande, qué bárbaro. No podemos, nos va a aplastar como langostas. Y en eso David recuerda, yo me acuerdo hace 2 años peleé contra un león y peleé contra un oso. Y cuando venía mi rebaño y se quería llevar una de mis ovejas, yo iba detrás de él y se la quitaba y lo mataba. Si Dios me permitió matar un oso o un león, no podré matar a este incircunciso que ha retado a los escuadrones del Dios viviente, dijo David, 1 Samuel 17. O sea que David se enfrentaba a Goliat con una perspectiva diferente de los ejércitos de Saúl. David sabía que la victoria era suya, no porque él se considerara guerrero, no porque se considerara muy fuerte, porque era un chamaquito de 17, 18 años de edad, era un pastor, no sabía ni cómo usar un cuchillo, lo único que podía usar una honda. David sabía que iba a matar a Goliat porque Goliat representaba al enemigo de Dios. Dice la Biblia, ningún arma forjada contra ti prosperará. Cuando Abraham se armó de valor para ir y oyó que habían acabado con casi toda la tierra que Dios le había dado, no había ya casi tribus sobrevivientes, muy pocos sobrevivientes, y las mujeres se las llevaban para llevárselas de esclavas. No le importó nada, pero Abraham sabía lo mismo que sabía David, que Dios le daría la victoria porque ellos eran enemigos de Dios y Dios le había dado esa tierra. Cuando Elías se presentó delante de Acab y le dijo, va a llover durante 3 años y medio, él se presentó ante el hombre más poderoso y más influyente y más rico de esa época, sin miedo, sin temor, sin intimidación, porque le dijo, vive Jehová delante del cual estoy. Elías esa mañana había estado con Dios, había orado con Dios, había sentido la presencia de Dios. Y cuando tú sientes la presencia de Dios en la mañana y te enfrentas a tu trabajo, a tus enemigos, y te enfrentas a los problemas, todos son como insectos, porque después de estar con Dios, tu perspectiva de todo son como chinches. Hace mucho tiempo nos contaba un hermano que iba en el avión con su hija, y conforme fue despegando el avión, la hijita le decía, mira los carros, mira papá, mira, son puras hormiguitas. No, mijita, no son hormiguitas, son coches y gentes. Papá, te digo que son hormiguitas, te estoy diciendo que son coches y gente, le dijo su papá.
Y le dijo a la niña, papá, te estoy diciendo que son hormiguitas, no estoy ciega. Entonces el papá le explicó a la niña en el avión que mientras más alto volaban, se perdía la perspectiva. Cuando tú estás abajo, le dijo a la niña, todas las personas te parecen grandes y los edificios grandes, pero si nos elevamos a otro punto más elevado, de otra perspectiva, vamos a cambiar el punto de vista y los que parecían gigantes junto a ti van a parecer como chinches. Entonces, esto es lo que nos hace entender el mundo espiritual. Cuando estamos aquí en la tierra y vemos la mugre y el desánimo y los enemigos y la falta de trabajo y las amenazas y el Popocatépetl y los temblores, se nos hace todo así gigantes. Pero cuando nos elevamos al tercer cielo y cuando subimos nuestro espíritu en oración y cuando estamos cerca de Dios, todo lo miramos de arriba hacia abajo y lo miramos todo como chinches. Todo depende de la perspectiva. Cuando uno de los más grandes hombres de Dios, el que hizo el libro El Progreso del Peregrino, fue encarcelado, Juan Bunyan, él escribió y le mandaron una carta preguntándole que qué sentía estar en la cárcel. Y dijo, en la cárcel tengo todos los días dos perspectivas. Puedo mirar hacia abajo y todo es lodo en la cárcel. Hay agua. Con trabajos me puedo sentar, pero levanto los ojos al cielo y veo estrellas y el cielo y la luna y las cosas que Dios hizo y cambia mi actitud, mis sentimientos y mis emociones. Amigo mío, contestó Juan Bunyan, procuro poner y tener mi vista en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, para mantener mi ánimo pronto y mi valor y levantar mi fe. ¿Dónde tienes tú tus ojos? Dice Colosenses 3, si habéis resucitado, poner vuestros ojos arriba, donde está sentado Jesucristo, donde nuestra vida esté escondida con Él. Y cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en la gloria. Dice Hebreos 12:2, vuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Es importante en la vida donde tenemos nuestra mirada puesta en el galardón, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si tenemos los ojos en Jesús, no me va a desanimar ningún hombre, no me va a desanimar ninguna traición, no me va a desanimar ninguna desilusión. Estamos llenos de traiciones, desilusiones y cosas aquí en la vida, pero si mis ojos están en Jesús, mi mirada en Jesús me sostendrá. Y a ti también. La fe valerosa de Abraham siempre existirá. Y Abraham no solamente, notamos, rescató a Lot, sino que también rescató lo que Lot había perdido. Y vean esto, que es tremendo, le devolvió todo a su sobrino Lot. Abraham se pudo haber quedado con todo. Era la costumbre antigua de darle el botín al conquistador, pero no lo hizo. No le pagó a su sobrino mal por mal, le pagó el bien por el mal que el sobrino le había hecho. Aquí encontramos a Lot, Abraham, comenzando a desarrollar el carácter de un hombre de Dios. Si nosotros vamos a alcanzar alguna estatura algún día con Dios, es cuando comencemos a ya no pensar en nosotros mismos. Cuando el más grande enemigo que tenemos, que se llama el ego, comience a ser crucificado y comencemos a morir a nosotros mismos y a cargar nuestra cruz y a tener compasión de mi hermano y de mi hermana, y de poner mis ojos en la mira de Dios, y ya quitar mis ojos de esta tierra que es pura desilusión y tristeza y desesperanza, porque este mundo está a punto ya de hundirse, ya no vuelvo a comprar un boleto para el Titanic. Toda persona que cree que el mundo tiene algo que darle, ha comprado un boleto en el Titanic. Y el Titanic se va a hundir, con todos los que van allá arriba, con la algabaría y jajaja y jijojó, y la dulcevita y la gloria y la sociedad, todo va para abajo, porque la tierra y el mundo serán quemados y sus obras deshechas. Los elementos ardiendo desharán todo, dice 2 de Pedro 3:10. Pero nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, donde more la justicia. Y como sabemos que todo esto se está hundiendo, es un barco que está hundiendo, pongamos nuestros ojos arriba, porque nosotros no nos vamos a hundir con el Titanic. Antes de que el barco se hunda, Cristo viene por nosotros. Hermano, no esperes que este mundo tenga nada para ti.
No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Mientras haya inmoralidad, nunca en tu vida podrás alcanzar la gloria de Dios, ni las promesas de Dios, ni la dirección, ni la protección, ni el cuidado de Dios. Porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are there beside me, I feel like looking at you all the time. My love for you will never really change. Just want to tell you that you mean a lot to me. Every little thing related to you make me smile.